Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes en medio de una serie de videos sobre Jerusalén, una serie increíble. Ya publiqué 3 videos, este es el cuarto. Estoy más precisamente en un lugar que se llama la Torre de David, Migdal David, y estoy en compañía de un guía de turismo que yo personalmente quiero mucho, aprecio mucho, admiro, y supongo que ustedes después de ver toda esta serie les va a pasar lo mismo que a mí. Estoy hablando de David del Coso Westerman, una personita hermosísima que vive en Israel, vive en Jerusalén, es guía de turismo, se pueden contactar con él, pueden recomendarlo. Yo personalmente lo hago en cada oportunidad que tengo. Y él nos empezó a explicar sobre la historia de Jerusalén, que es muy difícil simplificarla en 10, 15, 20 minutos, incluso en 20 horas, pero él está haciendo el esfuerzo por transmitirnos todo lo que tenemos que saber de Jerusalén y que quizás desconocimos por medio de su explicación, que no tiene ningún desperdicio. Eso es todo lo que yo quería decir, agradecerles por participar, y acá tenemos a David con nosotros otra vez. Shalom, David. Shalom, muchas gracias. Bueno, ya explicamos la topografía del lugar, explicamos desde la época de la Edad de Bronce hasta hace 2000 años, ¿no? Hasta cuando empieza la era común, ¿no? Cuando dicen de la era desde Cristo, y hablamos hasta el segundo templo, ¿no? Desde el primer templo al segundo templo, y ahora viene una etapa, mira, cuando en la época del segundo templo, Flavio Josefo nos habla de judaísmos como filosofías, no nos habla de un judaísmo, nos habla de varias ramas, ¿verdad? Y en esa rama hay uno de esos judaísmos que es lo que luego va a ser cristianismo. Es un grupo que empieza dentro del judaísmo y que luego se hace universal y que se hace más fácil en cuanto a las leyes y todo eso. Y eso empieza con la destrucción del templo, ¿no? El templo, el segundo templo, que decíamos que fue destruido por odio entre hermanos, por falta de unidad, por odio gratuito, que decimos en hebreo, ¿no? Este templo, que Jesús visitó muchas veces, desde que tenía 40 días y fue presentado, ¿no? Hasta que le dio la vuelta a las mesas, fue destruido en una rebelión que empezó en el año 66 en Cesarea Marítima. Los judíos una y otra vez intentaron rebelarse contra Roma, pero esta vez consiguieron echarlos de aquí, a los romanos. Ajá. Y los romanos tuvieron que mandar 4 legiones. La más importante es la que estaba aquí, es la legión 10ª romana, la Fretensis, que como símbolo tenían lo que es el cerdo salvaje, ¿no? El jabalí, el toro o Venus o un barco. Y con Vespasiano y luego Tito y otras 3 legiones sitiaron esta ciudad, y en el año 70 la conquistaron y la destruyeron, aunque la rebelión tardó otros 3 años en ser sofocada del todo, y esa es la historia de Masada, de la cual seguro tienes muchos vídeos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el famoso arco de Tito. Cuando vemos estatuas romanas y griegas nos pensamos que es el color de la piedra y ya está. No, pero como los santos católicos estaban todos pintados. Y en el arco de Tito hay todavía algunos pigmentos, y hay una universidad en Estados Unidos que se ha llevado el trabajo de ver cómo estaba pintado el arco de Tito originalmente. ¿Has estado ahí en Roma, en el arco de Tito? Yo he estado en Roma, pero no pude ver el arco de Tito. Y fíjate, fue tan importante esta conquista para Vespasiano y luego Tito, que hacen el arco de triunfo de Tito, pero también hacen el Coliseo romano y hacen una moneda que dice Judea capta, y sale ahí el Coliseo romano. Este es el precio de esta guerra tan terrible que ha durado tanto y que casi acaba con el Imperio romano aquí. Si no hubiera sido porque estábamos luchando unos contra otros, Roma hubiera acabado aquí. Por lo menos en esta zona, ¿no? Y hacen monedas como estas. Las vamos a ver aquí mejor, pero pone Judea capta, Judea está capturada, con el símbolo de la palmera y con, vamos a ver, esto es esto es un shekel del primer año de la rebelión de los judíos contra Roma. Pero vamos a ver, este también es de la rebelión contra Roma, y pero esto está en árabe, lo vamos a poner en inglés. Y aquí que vemos también un etrog. Y aquí que es el fruto, el citro, ¿no? Como un limón, sí. Y el lulav, que se usa en Las Sukkot. 4 especies. Sí. Sí. Y aquí que vemos una mujer llorando de duelo, bajo una palmera, símbolo de Judea, y con un romano así, y pone aquí, Judea capta. ¿Ok? Y también vemos previcta, Judea previcta, y en otras vemos aquí, tú has visto las zapatillas Nike, ¿no? Obvio. Las zapatillas Nike, ¿qué es? Es la diosa Victoria del y sale aquí la diosa Victoria, la Nike, con alitas. Yo le hago boicot a las Nike. Y sale colgando un escudo romano sobre una palmera que simboliza a Judea.
Esto está en árabe, lo cambiamos en inglés, y aquí que dice, una moneda de Tito, que pone de la serie de Judea Capta, que hizo muchas monedas con Judea Capta, era tan importante para él, de bronce de Cesarea, en la época romana. Aquí vemos ese cerdo, jabalí, que es el símbolo de la 10ª Legión Fretensis, que fue puesta aquí, en el lugar donde nos encontramos. Esta era la base de operaciones. Cuando acaban de conquistar Judea, conviertan el palacio de Herodes. ¿A qué llamas a esto? ¿Dónde estás parado? Estamos en la Torre de David, un nuevo museo que han abierto aquí en el 2023, y que estaba junto al palacio de Herodes desde hace 2000 años. Decíamos que este es uno de los pocos lugares que sigue siendo usado sin parar más de 2000 años. Esto sobre la base de la muralla griega Hasmonea. Aquí Herodes construye 3 torres y protegiendo también su palacio para allá. Y cuando esto es destruido por los romanos, es de lo poco que queda de Jerusalén, que fue arrasada. Y por eso es tan difícil saber exactamente si esto ocurrió aquí. Nos basamos mucho en tradiciones, pero cada vez más en arqueología. Y aquí la 10ª Legión pone su base de operaciones, la principal de la 10ª Legión. Y aquí se encuentran muchas cosas de ellos. Y se encuentran aquí hasta que son mandados en el año 300 más o menos con Diocleciano a Eilat. Entonces, ¿qué pasa? El cristianismo, que era parte del judaísmo, se va separando en el primer siglo. Y lo vemos ya con el encuentro de Yavne. El judaísmo tiene que reinventarse, porque el centro del judaísmo era su templo. Aquí venían todos, si podían 3 veces al año, pero no podías adorar a Dios, hacer sacrificios si no fuera aquí. El judaísmo tiene que reinventarse para poder vivir sin su corazón, sin Jerusalén. Y empiezan lo que son las oraciones 3 veces al día, los sacerdotes pierden importancia, los Cohen como tú, y el rabino va cogiendo más y más importante. El judaísmo que se mantiene es más bien el fariseo de todas esas filosofías de las que hablábamos antes con Flavio Josefo, y al mismo tiempo el cristianismo se va separando del judaísmo. ¿Por qué? Porque Jerusalén había sido arrasada. La mayor parte de la gente aquí fue aniquilada o llevada en cautiverio, y si no, entonces 60 años después con la revolución de Bar Kokhba. Y los cristianos se hacen cada vez más, digamos, globalistas, ¿no? Cosmopolitas. Es una religión para el mundo entero, no es una religión nacional, y le van dejando cada vez menos importancia a la Torá, a la ley, a los 10 mandamientos. Sí lo aceptan, pero el 4.º mandamiento, que es guardar el Shabbat, dicen no, y se va separando poco a poco estos dos. También porque muchos judíos fuera de Israel y los gentiles que iban a las sinagogas allí no querían nada que ver con estas revueltas de estos locos nacionalistas, sicarios o lo que celotes o lo que fueran, que se ponían en contra del Imperio Romano, y ellos eran ciudadanos romanos que estaban muy a gusto en Roma, en Grecia y en otros sitios. Entonces, ya sean gentiles o ya sean judíos, es mucho más cómodo pasarse a esta nueva religión más universal, cosmopolita, y dejar esos problemas de allá. El caso es que durante el primer siglo y el segundo siglo ambos son perseguidos. El cristianismo ya como religión aparte todavía no es legal, no es lícita, como si el judaísmo, y es incluso perseguida. Lo vemos en las catacumbas, en Roma y todo eso, la película Quo Vadis y tal. Y el caso es que se van separando, y oficialmente esto se separa del todo en el año 325 con Constantino el Grande, Santa Elena, del que vamos a hablar ya en el próximo vídeo. Pero algo que vemos mucho es que para los judíos el candelabro va tomando una importancia muy importante. No vemos la estrella de David entonces, lo vemos como algún dibujo geométrico y tal, pero no tenía la importancia que tiene hoy como símbolo judío. El símbolo judío realmente es el candelabro, que estaba en el templo, muchas veces acompañado de un shofar y un lulav y un etrog, ¿no? Como vemos también aquí, un shofar. En esta, ahora es el cuerno. El cuerno, sí. Exacto, de Rosh Hashanah y otras festividades. Y aquí vemos también una pala. La pala también era muy importante seguramente para recoger el incienso o los restos de las cenizas de los sacrificios, era utilizado en el templo. Ya no hay templo, pero incluso hoy el candelabro es el símbolo de Israel, ¿no? Y del Estado de Israel. El símbolo, digamos, diplomático es el candelabro, que está basado en el de Tito, que simboliza cuando se arrasan con el templo y se llevan sus tesoros a Roma, pero es como que cuando empieza el Estado de Israel deciden vamos a coger ese símbolo, y seguramente el candelabro no era del todo así, pero va a ser el símbolo de que volvimos, de que Am Israel Jai, el pueblo de Israel vive. Y también se convierte en un simbolismo cuando el cristianismo va tomando importancia y el judaísmo cada vez es menos, y no tienen su templo y no tienen Jerusalén, y los cristianos vienen y tienen Jerusalén y tal, se convierten un poco como la cruz para los judíos. Entonces, en todas las partes cristianas, las iglesias bizantinas y tal, sobre todo a partir del siglo IV, porque antes se crucificaba a la gente, y entonces los cristianos no utilizaban como símbolo la cruz, porque había gente crucificada por todos lados, era horrible. Pero más tarde del siglo IV,
cada vez vemos más la cruz en iglesias, y los judíos como respuesta, y esto lo se ve muy bien en Séforis con la sinagoga esa tan preciosa, ellos dicen no, las promesas en las profecías bíblicas se tienen que cumplir, vamos a volver de todas las partes del mundo a nuestra tierra, Jerusalén, y vamos a volver a tener ahí nuestro centro y vamos a volver a tener ahí nuestro candelabro. Así que seguramente esto es la esperanza de la redención y también como respuesta al cristianismo, que se llama a sí mismo ahora el pueblo escogido por Dios, y los judíos pues ya. Vamos a pasar ahora a ver esa parte, que es la parte ya de la época bizantina. Bizancio, Constantinópolis, Istambul. En el año 313 Constantino permite a los cristianos como religión lícita, habían sido perseguidos hasta entonces, y no solo eso, en el 325 viene aquí hace el concilio de Nicea y separa realmente el judaísmo del cristianismo. La Pascua ya se empieza a celebrar distinta a la judía, hasta entonces se usaba el calendario judío, y ya el domingo, el día del sol invicto, se convierte en el día de la resurrección, como el sábado de los cristianos, y se deja el sábado, y se separa oficialmente el cristianismo del judaísmo. Pero el tema de la kashrut, nada. Circuncisión, nada. Shabbat, circuncisión, kashrut, nada. Todo se espiritualiza y todo se alegoriza. Todos son alegorías de luego el nuevo pueblo de Dios, que es el cristianismo. Viene aquí Santa Elena y construye en el 336 o por ahí, construye el Santo Sepulcro. Viene buscando los lugares santos y se encuentra con Jerusalén, ha sido reconstruida como una ciudad romana. Se encuentran templos paganos a Venus y a Júpiter y pregunta a la gente, ¿dónde están los lugares santos? Y la gente pues dice, bueno, dicen que allí, que tal, no sé qué. Le dicen que debajo del templo de Júpiter y Venus está el lugar tanto de la tumba como de la resurrección, de la crucifixión. Entonces arrasa con el templo a Venus y a Júpiter, que estaba en la vía principal, en el Cardo, se subía por unas escaleras, y ve aquí tumbas de la época del Segundo Templo, y dicen que encuentra también una cruz, eso ya es más tradición, pero construye aquí una gran basílica con un gran martirium, con 2 atrios, celebrando aquí lo que es la muerte y resurrección de Jesús, que en esa época era más que el Santo Sepulcro, lo más importante para ellos era la resurrección, y por eso se llamaba la iglesia de la Anastasis, que significa de la resurrección. Aquí en este vídeo vemos muy bien las distintas etapas, porque este lugar fue destruido por Al-Hakim en el siglo XI, justo antes de las cruzadas, y dejó solo un poco lo que es el atrio. Fue reconstruido 50 años después, un poquito, en lo que es esa rotonda donde está la edícula, y fueron los cruzados realmente con esta gran reina. Las mejores reinas de Jerusalén han sido mujeres, los que han hecho más por las que han hecho Eudocia, Melisandra. De verdad. Y construye una nueva iglesia del Santo Sepulcro, que es la Cruzada, mucho más pequeñita. Fíjate que hoy se entra por aquí, por la parte sur, hay un doble portón, hay una torre aquí que es cruzada, y toda esta parte pues se ha perdido un gran trozo, y lo que es este patio que tenemos enfrente está ahora cubierto, y ahí se ve la piedra del Gólgota con la cruz, mejor desde este lado creo, de aquí, o de aquí. ¿Lo ves aquí arriba? Ahí la ves, la piedra con la cruz. Sí. Hoy en día subes unas escaleras, ¿no? 5 metros más arriba hay una plataforma, y puedes meter la mano y tocar ahí. Eso es lo que se cree que es el Gólgota. Todo lleno de mosaico. Y de este vídeo seguramente has hablado mucho, de este mosaico, que es el de Mábara, que se encuentra en el siglo XIX en Jordania, y es el mapa así más antiguo que tenemos de Jerusalén. Está idealizada, pero es muy, muy bueno. Nos vemos idealizada Jerusalén. Aquí vamos a despedirnos. Hay juegos para niños que puedes hacer aquí, mosaicos. Es genial. O sea que hay aquí cosas para toda la familia. ¿Dónde está Jerusalén aquí? Jerusalén es este medallón. Claro. Vemos aquí el Santo Sepulcro, ¿ves? Con el atrio, con la cúpula. Vemos aquí la Torre David, que ya se convierte en un símbolo donde estamos ahora mismo. Y no es esa mezquita que hay fuera, sino lo vamos a hablar luego. La puerta de Jaffa, la Torre David, el Gran Cardo, la puerta de Damasco. Vemos aquí Modi'in, aquí pone Madi'in, donde tú vives, y dice que es la ciudad de los Macabaioi, de los macabeos. Vemos Belén, Nicópolis, Emaús, el Mar Muerto. Jericó, sí.
Falta todo el desierto de Judea, sí. pero esto va desde el Nilo hasta Turquía, mostrando todos los lugares santos. Vemos que los peces se van hacia el norte, porque si no se mueren en el Mar Muerto. Vemos cómo se llevan sal y cómo se llaman bitumen, que es una especie de asfalto, de ahí súper importante. Un mapa buenísimo que nos ayuda a entender cómo era esto en el siglo VI, justo antes de que llegan los musulmanes. Y bueno, mira el clima afuera. El clima, sí, es bellísimo como está el Negev, que estuve allí hace poco, cómo está todo lleno de flores, el desierto está verde, es la mejor época para visitar el país y aunque estoy un poco harto del frío, estamos muy agradecidos, aquí lo dice siempre Sergio, que para nosotros la lluvia es bendición, oramos por ella desde octubre, desde Sukkot a la Pascua y así que estamos contentos, aunque no sé dónde he dejado mi chaqueta, creo que me la he dejado allí. Okay. Señores, vamos a terminar aquí este cuarto vídeo. Vamos a seguir con cosas interesantísimas. Van a ver más. Esto da y da y da como toda la Tierra Santa. Por favor, denle un like si les ha gustado. Suscríbanse. Pásenlo a otras personas. Creo que se puede aprender mucho. Si pueden venir aquí a Israel, esto les van a ayudar a entender lo que van a ver aquí. Si han estado aquí igualmente y si no pueden venir, pues por lo menos les llevamos un trocito de Tierra Santa a ustedes. Lindo, toda Gabá. Muchas gracias, David. De nada. Vamos. Amigos, este video que están viendo es una cortesía y un regalo, no solo para mí, sino también para todos ustedes del guía de turismo, como están viendo, David del Coso Westerman, que como todos los guías de turismo de Israel, está ya hace casi medio año sin trabajo. Él no me pidió que haga esto, se va a enojar cuando vea el video y sepa lo que estoy haciendo, pero yo tengo chutzpah, tengo insolencia y esto lo hago también para él. Amigos, si les gusta este material que nos está dando, más allá de mirarlo, si ustedes quieren agradecerle a él por medio de una propina, como se suele hacer en un montón de lugares, que la gente hace visitas gratis o a cambio de una propina, su propina y su regalo va a ser bendecido para él y les aseguro que también para mí. Les voy a poner en la descripción de los videos y en este mismo video cómo pueden comunicarse con él, cómo pueden hacer su propina, su donación y desde ya, muchas gracias.